Mi nombre es Carmen Ruiz. Tengo 64 años y hasta ayer por la tarde creía que conocía los límites de la maldad humana. Me equivoqué. Mi nuera Paloma me demostró que algunos corazones pueden ser más negros que el carbón. Era un jueves soleado de abril en Getafe, esos días hermosos de primavera madrileña que me recordaban por qué amo esta tierra. Salí de casa a las 3 de la tarde para hacer las compras en el mercado de Getafe, como hago todos los jueves desde hace 30 años. Mi casa, la casa que compré con mi difunto esposo Fernando trabajando doble turno como profesora, se quedó sola por 2 horas, 2 horas que bastaron para que Paloma destruyera mi vida entera. Cuando regresé con las bolsas de compra, olía a humo. Al principio pensé que alguien estaba quemando hojas en el jardín, pero el olor venía de dentro de mi propia casa. ¿Hay alguien?, grité al entrar. Silencio. Pero el olor era más fuerte. Seguí el rastro hasta mi habitación, donde tengo el escritorio donde Fernando y yo guardábamos todos nuestros documentos importantes. El escritorio estaba abierto. Vacío. Y en la chimenea de la sala, que no usábamos desde el invierno, había cenizas frescas y restos de papel quemado. Con manos temblorosas, revisé cada cajón, cada carpeta, cada rincón donde podría haber guardado algo. Todo había desaparecido. Mi DNI, mi pasaporte, las escrituras de la casa, los certificados de nacimiento, los papeles del banco, las fotos de mi boda con Fernando, las fotos de Miguel cuando era bebé. 40 años de vida documentada, convertidos en cenizas. ¿Quién pudo haber hecho esto?, murmuré, pero en el fondo ya lo sabía. Solo 3 personas tenían llaves de mi casa: yo, Miguel mi hijo, y Paloma su esposa. Y solo una de esas personas me odiaba lo suficiente como para hacer algo tan cruel: Paloma. La mujer que se casó con mi hijo hace 2 años y desde el primer día dejó claro que yo sobraba en la ecuación familiar. La mujer que me había dicho la semana pasada: Carmen, tienes que entender que esta casa debería ser nuestra. Tú no la necesitas. Llamé a Miguel inmediatamente. Hijo, alguien entró a la casa y quemó todos mis documentos. ¿Qué? Mamá, eso es imposible. Miguel, ¿dónde está Paloma? Silencio. Un silencio que me confirmó mis sospechas. Mamá, ¿Paloma estuvo conmigo toda la tarde? ¿Toda la tarde? Bueno, salió a hacer unos recados, pero no necesité escuchar más. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá, rodeada del olor a papel quemado, entendiendo que mi nuera había declarado una guerra que yo no sabía que existía. Lo que no sabía era que quemar mis documentos era solo el primer paso de un plan mucho más siniestro. Al día siguiente descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar para destruirme. Desperté el viernes a las 6 de la mañana después de una noche sin dormir, pensando en cómo iba a recuperar todos mis documentos. En España, ser una persona sin papeles es como no existir oficialmente. No puedes ir al banco, al médico, hacer trámites, nada. Estaba preparando café cuando sonaron 3 golpes fuertes en mi puerta. Eran las 7:30 de la mañana. ¿Quién podría venir tan temprano? Abrí la puerta y me encontré con 2 agentes de la Guardia Civil. Una mujer de unos 40 años y un hombre joven, ambos con expresiones serias. ¿Señora Carmen Ruiz?, preguntó la mujer. Sí, soy yo. Soy la sargento Isabel Moreno. Necesitamos que nos acompañe para prestar declaración por una denuncia presentada contra usted. Mi mundo se tambaleó. ¿Una denuncia? ¿De qué? Violencia de género familiar, amenazas de muerte y daños a la propiedad, leyó de un papel oficial. Tiene que haber un error. Yo no he amenazado a nadie, no he tocado a nadie. Señora, tiene derecho a llamar a un abogado. ¿Puede acompañarnos voluntariamente o necesitamos una orden de detención? Las piernas me temblaron. Mis vecinos empezaban a salir de sus casas para ir al trabajo y me veían hablando con la Guardia Civil. En Getafe, donde todos nos conocemos desde hace décadas, esto era una humillación pública devastadora. Puedo acompañarlos, pero no entiendo nada. En el coche patrulla, la sargento Moreno me explicó lo básico.
Su nuera, Paloma Vega, presentó una denuncia ayer por la noche. Dice que usted la agredió físicamente, la amenazó de muerte, y después tuvo un episodio psicótico donde quemó documentos importantes de la familia. Eso es mentira. Señora, cálmese. Todo se aclarará en la declaración. Durante el trayecto a la comisaría de Getafe, mi cabeza trabajaba a toda velocidad. Paloma había usado el incendio de mis propios documentos como evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. Era diabólicamente inteligente. En la comisaría me llevaron a una sala pequeña con una mesa metálica y 2 sillas. La sargento Moreno se sentó frente a mí con una carpeta gruesa. Carmen, voy a leerle los cargos específicos. Su nuera declara que usted la golpeó en el brazo derecho, le gritó que la iba a matar si no salía de su casa, y después quemó documentos familiares. En un arranque de furia. Sargento, ayer por la tarde yo estuve en el mercado de Getafe desde las 3 hasta las 5. Tengo testigos. Los vendedores me conocen desde hace años. ¿Puede demostrarlo? Ahí me di cuenta del genio maligno de Paloma. Había quemado presosamente los documentos que me permitirían demostrar mi identidad y credibilidad. Sargento, ¿puedo preguntarle algo? ¿Ha visto las supuestas lesiones de mi nuera? Tenemos fotos médicas del brazo con hematomas. ¿Y no le parece extraño que una mujer de 28 años, atlética, tenga miedo de una profesora jubilada de 64 años? Por primera vez, vi un destello de duda en los ojos de la sargento Moreno. Carmen, ¿por qué cree que su nuera haría una denuncia falsa? Porque quiere mi casa. Ayer me quemó todos mis documentos para que no pueda demostrar que soy la propietaria. La sargento cerró la carpeta y me miró directamente. Esto va a requerir una investigación más profunda. Esa tarde salí de la comisaría con una orden de alejamiento. No podía acercarme a menos de 200 metros de Paloma. El problema era que ella vivía en mi propia casa con mi hijo. Salí de la comisaría de Getafe sintiéndome como un fantasma. Sin DNI, sin documentos, con una orden de alejamiento contra mi propia nuera que vivía en mi casa, me di cuenta de que Paloma había jugado sus cartas perfectamente. Mi primera parada fue el banco donde tengo mi cuenta desde hace 20 años. Buenos días, Esperanza, saludé a la cajera que me conocía de toda la vida. Doña Carmen. ¿Qué tal está? Esperanza, necesito hacer algunos movimientos en mi cuenta, pero me robaron todos los documentos. ¡Ay, qué fastidio! Pero no se preocupe, la conozco perfectamente. ¿Qué necesita? Cuando llegamos al mostrador, la cosa cambió. Señora, sin DNI no puedo hacer ninguna operación. Es política del banco. Esperanza, me conoces desde hace 20 años, lo siento mucho, doña Carmen, pero son las normas. Necesita ir a la policía para reportar el robo y conseguir un DNI provisional. Pero ahí estaba el problema, ¿cómo reportar un robo si la persona que quemó mis documentos me había denunciado a mí primero? Fui a la oficina de documentación del Ayuntamiento de Getafe. La funcionaria, una mujer joven que no me conocía, fue directa: señora, para solicitar un DNI de emergencia. Necesita 2 testigos que confirmen su identidad, más una denuncia previa del robo de documentos. ¿Y si los documentos fueron quemados por un familiar? Eso tendría que denunciarlo como delito. ¿Ha hecho la denuncia? Era un círculo vicioso perfecto. No podía denunciar a Paloma porque ella ya me había denunciado a mí. No podía conseguir documentos nuevos sin denunciar la pérdida de los anteriores. Y sin documentos, no podía demostrar que la casa donde vivían Miguel y Paloma era legalmente mía. Por la tarde fui a casa de mi vecina Mercedes, que vive en la casa de al lado desde hace 30 años. Es una mujer de 70 años, viuda como yo, que había sido testigo de todas mis batallas familiares. Mercedes, necesito tu ayuda. Paloma quemó todos mis documentos y ahora me ha denunciado falsamente.
Esa desgraciada. Carmen, esa mujer desde que llegó a tu casa trae mala energía. ¿Podrías ser mi testigo en el ayuntamiento para conseguir documentos nuevos? Por supuesto. Pero Carmen, hay algo que debes saber. Ayer por la tarde vi a Paloma salir de tu casa con una bolsa grande. Y después olí humo. ¿La viste salir? Sí, como a las 4:30. Se veía muy nerviosa, mirando para todos lados. Esa información era crucial. Mercedes podía testificar que Paloma estuvo en mi casa durante el tiempo que yo estuve en el mercado, esa noche, durmiendo en el sofá de Mercedes porque no podía volver a mi propia casa por la orden de alejamiento. Entendí la magnitud del problema. Paloma no solo había quemado mis documentos, había quemado mi existencia legal. Sin papeles en España, eres nadie. No puedes demostrar quién eres, dónde vives, qué tienes. Es como si hubieras desaparecido del mundo oficial, pero lo que Paloma no sabía es que una profesora que pasó 40 años enseñando a niños difíciles había aprendido algo sobre paciencia, estrategia y resistencia. Al día siguiente comenzaría a reconstruir mi identidad desde cero. Y en el proceso, iba a demostrar que mi nuera había cometido el error más grande de su vida, había subestimado a una mujer de 64 años que no tenía nada que perder. El sábado por la mañana, Mercedes y yo fuimos juntas al mercado de Getafe para hablar con los vendedores que podrían confirmar que yo estaba ahí el jueves por la tarde cuando supuestamente estaba agrediendo a Paloma. Doña Carmen, me saludó Antonio, el frutero que me conoce desde hace 15 años. ¿Cómo está? El jueves la vi muy preocupada. ¿Por qué? Hablaba por teléfono y parecía discutir con alguien. Decía algo como, no voy a firmar nada, la casa es mía, punto. Mercedes y yo nos miramos. Esa conversación telefónica podría ser clave. Antonio, ¿recuerdas a qué hora fue eso? Como a las 4:45. Lo recuerdo porque justo estaba cerrando la caja de las naranjas. Perfecto. A las 3:45 yo estaba en el mercado, no golpeando a Paloma como ella declaraba. Fuimos también con Rosa, la pescadera, y con Manuel, el carnicero. Todos confirmaron que me vieron el jueves entre las 3 y las 5 de la tarde, comportándome normalmente, comprando para la semana. Mercedes, le dije mientras caminábamos de vuelta a su casa, necesito entender por qué Paloma está haciendo esto. No es solo por la casa. Es algo más profundo. Carmen, ¿tú nunca notaste cómo te miraba Paloma desde que se casó con Miguel? Él. Domingo por la mañana fui a misa en la parroquia de Getafe donde he ido durante 20 años, esperando encontrarme con Miguel. Sabía que Paloma no iba a la iglesia, así que era mi oportunidad de hablar con mi hijo sin su interferencia. Miguel estaba ahí, sentado en el banco donde siempre nos sentábamos juntos cuando era soltero. Se veía demacrado, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Después de la misa, lo esperé afuera. Miguel, necesitamos hablar. Mamá, no puedo. Paloma me dijo que tienes una orden de alejamiento, la orden es contra ella, no contra ti. Eres mi hijo. Miguel me miró con unos ojos que no reconocía. Mamá, ¿realmente golpeaste a Paloma? Miguel. Soy tu madre. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Es que ella me mostró las fotos de los moretones. Y el tema de quemar los documentos. Miguel, siéntate conmigo en este banco. Te voy a contar lo que realmente pasó. Durante media hora, le expliqué todo. Cómo llegué a casa y encontré las cenizas. Cómo solo 3 personas tenían llaves. Cómo la denuncia de Paloma llegó exactamente al día siguiente. Pero mamá, ¿por qué Paloma haría algo así? Miguel, abre los ojos. Tu esposa quiere nuestra casa. Eso es ridículo. Paloma tiene su propio apartamento, ¿tiene? ¿Has visto los papeles de propiedad de ese apartamento? Miguel se quedó callado. Bueno, está alquilado, Miguel,
¿Sabes cuánto gana Paloma en su trabajo? Trabaja en marketing. ¿Has visto un recibo de sueldo? ¿Tienes idea de cómo se mantiene económicamente? Vi en los ojos de Miguel la primera chispa de duda. Pero entonces sonó su teléfono. Era Paloma. Miguel, ¿dónde estás? Dijimos que irían a casa de mi madre. Estoy hablando con mi madre. ¿Qué? Miguel, ven para acá ahora mismo. Tu madre está violando la orden de alejamiento. Miguel me miró con cara de pánico. Mamá, tengo que irme. Miguel, espera. Mercedes puede testificar que Paloma estuvo en mi casa el jueves. Los vendedores del mercado pueden confirmar que yo estaba comprando cuando supuestamente la estaba agrediendo. Mamá, por favor. Esto me está matando. Hijo, tienes que elegir entre la verdad y las mentiras de tu esposa. Miguel se levantó del banco. Mamá, yo te amo, pero no puedo estar en medio de esta guerra entre tú y Paloma. No hay guerra, Miguel. Hay una mujer que está tratando de robarnos. Pero Miguel ya se alejaba, caminando hacia su coche con los hombros caídos como un hombre derrotado. Siempre fue fría conmigo, pero pensé que era timidez. No era timidez. Era resentimiento. Esa mujer odia que Miguel te quiera, odia que tengas una casa propia, odia que seas independiente. Esa tarde, Mercedes me contó cosas que había observado pero nunca me había dicho. Paloma revisaba mi correspondencia cuando yo no estaba. Paloma había estado preguntando a los vecinos sobre el valor de mi casa. Paloma había llevado a un hombre con traje a ver la casa desde afuera, como si fuera un tasador. ¿Cuándo fue eso? Hace como un mes. Le pregunté a Miguel y me dijo que era un amigo de Paloma que trabajaba en bienes raíces. Las piezas empezaban a encajar. Paloma había estado planeando esto durante semanas, tal vez meses. Quemar mis documentos no fue un impulso, fue un movimiento calculado en una estrategia más amplia. Mercedes, necesito llamar a Miguel. Marqué el número de mi hijo desde el teléfono fijo de Mercedes. Contestó Paloma. ¿Carmen? ¿Cómo tienes el descaro de llamar después de lo que me hiciste? Paloma, necesito hablar con mi hijo. Tu hijo no quiere hablar contigo. Está muy decepcionado de saber que su madre es violenta. Dame a Miguel. Carmen, escúchame bien. Tienes 64 años, no tienes documentos, no tienes forma de demostrar que esa casa es tuya. La ley está de mi lado. Lo más inteligente sería que buscaras una residencia de ancianos y nos dejaras en paz. Esa casa la pagué yo con 40 años de trabajo. ¿Dónde están los papeles que lo demuestren?, dijo con una risa cruel. Colgué el teléfono temblando de rabia. Ahí estaba la confirmación. Paloma había quemado mis documentos específicamente para que no pudiera demostrar la propiedad de la casa. Mercedes, ¿tú tienes copias de algún documento mío? Carmen, hace 5 años me diste una copia de tu testamento para que la guardara en mi caja fuerte, por si pasaba algo. Mi corazón se disparó. ¿Todavía la tienes? Por supuesto. Esa noche, leyendo mi propio testamento donde constaba claramente que la casa de la calle Libertad 47 en Getafe era mía, entendí que Paloma había cometido su primer error. No sabía que yo había dado una copia de documentos importantes a mi vecina. Ahora tenía una prueba legal de mi propiedad. Pero más importante, tenía la primera grieta en el plan perfecto de mi nuera. Al día siguiente comenzaría a atacar. Esa tarde, Mercedes me encontró llorando en su cocina. Carmen, ¿qué pasó? Miguel eligió creerle a ella. Mi propio hijo piensa que soy una violenta que quema documentos en arranques de locura. Carmen, Paloma lo tiene lavado el cerebro. Pero cuando toda la verdad salga a la luz, Miguel se va a dar cuenta. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si para entonces ya perdí a mi hijo para siempre?
Mercedes me tomó las manos. Carmen, una cosa aprendí en 70 años de vida, la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de Mercedes, entendí que había perdido una batalla importante. Mi hijo estaba del lado de Paloma. Pero la guerra no había terminado, tenía testigos, tenía una copia de mi testamento, y tenía algo que Paloma había subestimado: 40 años de experiencia como profesora lidiando con manipuladores, mentirosos y abusadores. Mi nuera había elegido el enemigo equivocado. El lunes por la mañana, la sargento Isabel Moreno me llamó al teléfono de Mercedes. Señora Carmen, ¿puede venir a la comisaría? Han surgido algunas inconsistencias en el caso que necesitamos aclarar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de inconsistencias? Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir esta tarde? A las 4 estaba sentada otra vez en la sala de interrogatorios, pero esta vez el ambiente era diferente. La sargento Moreno tenía varias carpetas abiertas y una expresión pensativa. Carmen, he revisado su caso más detenidamente y hay cosas que no cuadran. ¿Cómo qué? Primero, su nuera dice que usted la agredió a las 4 de la tarde del jueves. Pero tengo 5 testigos del mercado de Getafe que confirman que usted estuvo ahí entre las 3 y las 5. Sentí una oleada de alivio. Se lo dije. Es imposible que yo haya estado en 2 sitios al mismo tiempo. Segundo, las fotos de los supuestos hematomas en el brazo de su nuera, algo me parecía extraño. La sargento me mostró las fotos en su tablet. ¿Ve estos moretones? Sí. Consulté con un médico forense. Dice que estos hematomas tienen al menos 48 horas de antigüedad. Si usted supuestamente la golpeó el jueves, los moretones deberían verse diferentes. ¿Está diciendo que Paloma se hizo esos moretones antes para tener evidencia falsa? Es una posibilidad que estamos investigando. La sargento abrió otra carpeta. Tercero, revisé los antecedentes de su nuera Paloma Vega. Ha presentado 2 denuncias por violencia de género anteriormente. ¿En serio? Una contra un exnovio en 2019, otra contra un compañero de trabajo en 2021. Ambos casos fueron archivados por falta de pruebas. Mi sangre se heló. Paloma tenía un patrón de usar denuncias falsas para resolver conflictos personales. Carmen, ¿puedo preguntarle algo personal? ¿Qué valor tiene su casa aproximadamente? La tasamos hace 2 años en unos 180.000 euros. ¿Su hijo Miguel lo sabe? Por supuesto. Es mi único heredero. ¿Y Paloma lo sabía también? Sí, porque Miguel se lo habría contado. La sargento tomó notas. Carmen, voy a serle honesta. Creo que usted está siendo víctima de una operación muy calculada. Pero necesito más pruebas para proceder. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Usted tiene alguna grabación, algún mensaje, algo que demuestre las verdaderas intenciones de Paloma? Pensé inmediatamente en Mercedes y todo lo que había observado. Sargento. Mi vecina Mercedes ha visto comportamientos extraños de Paloma durante meses. ¿Podría traerla mañana para que preste declaración? Por supuesto. Y Carmen, una cosa más. ¿Usted tiene una copia del testamento o la escritura de la casa? Sí. Mercedes guardó una copia en su caja fuerte. Traiga esos documentos también. Si podemos probar que Paloma sabía del valor de la propiedad y planeó todo esto, podemos acusarla de denuncia falsa y destrucción de documentos. Salí de la comisaría sintiendo esperanza por primera vez en días. La sargento Moreno no solo había creído mi versión, sino que había detectado las inconsistencias en la historia de Paloma. Esa noche, cenando con Mercedes, le conté todo. Mercedes, mañana tienes que venir conmigo a declarar. Carmen, yo vi todo lo que esa mujer hizo. Los movimientos extraños, las preguntas sobre tu dinero, el hombre del traje.
Voy a contar todo. ¿Crees que podremos ganar? Carmen, la verdad. Es como el aceite. Siempre sube a la superficie. Por primera vez en una semana, dormí tranquila. Tenía una aliada en la Guardia Civil, una vecina dispuesta a testificar, y documentos que probaban mi versión. Paloma había jugado bien sus cartas. Pero había subestimado algo fundamental. En pueblos como Getafe, donde todos se conocen, es muy difícil ocultar la verdad por mucho tiempo. El martes por la mañana, Mercedes y yo llegamos a la comisaría de Getafe con una caja llena de documentos y testigos inesperados. Durante la noche, Mercedes había llamado a otros vecinos que también habían notado comportamientos extraños de Paloma. Sargento Moreno, le dije al llegar, traigo más testigos de los que esperaba. Además de Mercedes, habían venido Antonio, el frutero, Rosa, la pescadera, y don Carlos, un vecino jubilado de 75 años que vive frente a mi casa. La sargento nos llevó a una sala más grande. Muy bien, empecemos por la señora Mercedes. Mercedes, con sus 70 años pero con la mente clara como un cristal, relató todo lo que había observado durante los últimos meses. Sargento, yo veo todo lo que pasa en esa calle desde mi ventana. Paloma tenía comportamientos muy raros. Revisaba el correo de Carmen cuando ella no estaba. Trajo a un hombre con traje a mirar la casa por fuera. Y el jueves por la tarde la vi salir de la casa de Carmen con una bolsa grande, justo cuando empezó a oler a humo. ¿A qué hora exactamente? A las 4:30. Lo sé porque siempre veo mi novela a las 4:30, y justo estaba empezando cuando la vi. Don Carlos añadió información crucial. Sargento, yo tengo cámaras de seguridad en mi casa porque me robaron hace 2 años. Las cámaras se enfocan hacia la calle. Mi corazón saltó. ¿Tiene grabaciones del jueves? Tengo grabaciones de toda la semana. Se puede ver claramente cuando Paloma entró y salió de la casa de Carmen. La sargento pidió inmediatamente que don Carlos trajera las grabaciones esa misma tarde. Antonio, el frutero, confirmó la hora exacta de mi conversación telefónica en el mercado. Doña Carmen estaba muy alterada hablando por teléfono, diciendo que la casa era suya y que no iba a firmar nada. Fue exactamente a las 3:45 porque acababa de cerrar la caja registradora. Rosa añadió, y después la vi comprando pescado como siempre, normal, sin ningún signo de haber estado peleando con nadie. La sargento tomaba notas detalladas. ¿Alguno de ustedes ha visto a Carmen comportarse de manera violenta alguna vez? Jamás. Respondieron todos al unísono. Mercedes fue más específica. Carmen es la persona más pacífica que conozco. En 30 años de vecindad nunca la he visto levantar la voz ni siquiera cuando los niños jugaban fútbol en su jardín. Después de 2 horas de testimonios, la sargento Moreno tenía un cuadro completamente diferente al que había pintado Paloma. Carmen, estos testimonios son muy sólidos. Pero necesito ver esas grabaciones de seguridad. Por la tarde, don Carlos llegó con una memoria USB que contenía una semana completa de grabaciones. La sargento las revisó en su computadora, y lo que vimos fue devastador para el caso de Paloma. Miren esto, dijo la sargento señalando la pantalla. Jueves, 15:20 horas, Paloma entra a la casa de Carmen con una bolsa vacía. Jueves, 16:35 horas, Paloma sale de la casa con la bolsa llena y humo saliendo por la chimenea. Jueves, 17:10 horas, Carmen regresa del mercado. Carmen, según estas grabaciones, Paloma estuvo en su casa durante más de 1 hora mientras usted estaba en el mercado. Es imposible que usted la haya agredido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora voy a citar a Paloma para un nuevo interrogatorio. Con toda esta evidencia, va a tener que explicar muchas inconsistencias. Esa noche, cenando con todos mis vecinos en casa de Mercedes, sentí algo que no había experimentado en años. El poder de una comunidad unida. Carmen, me dijo don Carlos, todos sabíamos que algo raro pasaba con esa mujer,
pero pensamos que no era nuestro problema. Ahora sabemos que cuando atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos, añadió Mercedes. Por primera vez en una semana, sonreí de verdad. Paloma había pensado que podía aislarme, convertirme en una anciana sin documentos y sin credibilidad. No contaba con que en Getafe, después de 30 años, tenía una familia elegida que iba a defenderme hasta el final. El miércoles por la mañana, la sargento Moreno me llamó con noticias que cambiarían todo el caso. Carmen, necesita venir inmediatamente. Hemos descubierto algo muy grave sobre las pruebas de Paloma. Llegué a la comisaría con Mercedes, y la sargento nos llevó a su oficina privada. Tenía las fotos de los supuestos moretones de Paloma ampliadas en su computadora. Carmen, mandé estas fotos a un especialista en medicina forense de Madrid. Su análisis es contundente. Me mostró un informe técnico. Estos moretones no solo son más antiguos de lo que Paloma declaró, sino que tienen un patrón muy específico. ¿Qué tipo de patrón? Los hematomas muestran la marca de un objeto cilíndrico, como un tubo o una barra. No son consistentes con golpes de puño o bofetadas. Mercedes y yo nos miramos. ¿Está diciendo que Paloma se hizo los moretones a sí misma? Es la conclusión más probable. Además, encontramos algo más. La sargento abrió otra carpeta. Revisamos las redes sociales de Paloma de los últimos meses. Miren esto. Me mostró capturas de pantalla de Facebook e Instagram. En una publicación de marzo, Paloma había escrito: a veces las suegras tóxicas necesitan que les pongan límites drásticos. En otra de febrero: qué fácil sería la vida si ciertas personas mayores entendieran que ya no son necesarias. Esto demuestra premeditación, explicó la sargento. Paloma venía planeando algo contra usted desde hace meses. ¿Hay más? Sí. Encontramos conversaciones de WhatsApp entre Paloma y una amiga donde discuten estrategias para deshacerse de viejas estorbosas. La sargento me leyó algunos mensajes. Mi suegra tiene una casa que vale 180.000 euros y no se quiere morir. Necesito ser creativa. Las respuestas de la amiga. La amiga le sugiere buscar una residencia de ancianos, pero Paloma responde: no, necesito algo más definitivo. Algo que la desacredite para siempre. Me senté pesadamente en la silla. La crueldad de Paloma era peor de lo que había imaginado. Hay más evidencia, continuó la sargento. Hablamos con el exnovio que Paloma denunció en 2019. Nos contó que ella había amenazado con denunciarlo falsamente si no le daba dinero. ¿El mismo patrón? Exactamente. Paloma usa las denuncias falsas como arma para conseguir lo que quiere. La sargento abrió una última carpeta. Carmen, también investigamos la situación económica de Paloma. Está endeudada hasta el cuello. Debe dinero en 5 tarjetas de crédito diferentes. ¿Miguel lo sabe? Dudamos. Paloma es muy hábil ocultando información financiera. Mercedes tomó mi mano. Carmen, esa mujer tenía todo planeado desde el principio. Sargento, ¿qué pasa ahora? Ahora voy a arrestar a Paloma por denuncia falsa, destrucción de documentos y posible fraude. Tenemos evidencia suficiente para proceder. ¿Y la orden de alejamiento contra mí? Se anula inmediatamente. Usted es la víctima aquí, no la agresora. Esa tarde, mientras esperábamos en la comisaría, vimos llegar a la Guardia Civil a mi casa. Paloma salió esposada, gritando que todo era un malentendido, que yo había manipulado a los vecinos en su contra. Miguel salía detrás, confundido y devastado. Cuando me vio en la comisaría, se acercó corriendo. Mamá, no entiendo nada. Me dicen que Paloma falsificó evidencia contra ti. Miguel, tu esposa quemó mis documentos y me denunció falsamente para robarme la casa. ¿Pero por qué haría algo así?
porque necesitaba dinero y pensó que era más fácil destruirme que conseguir trabajo honesto. Vi en los ojos de Miguel el momento exacto en que entendió que había estado casado con una criminal, no con una víctima. Mamá, ¿puedes perdonarme? Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Miguel, tú también fuiste víctima de sus manipulaciones. Esa noche, durmiendo en mi propia casa por primera vez en una semana, entendí que había ganado más que un caso legal, había recuperado a mi hijo y demostrado que la verdad siempre triunfa sobre la mentira, sin importar qué tan elaborada sea la conspiración. 3 meses después, estaba sentada en los juzgados de Getafe viendo a Paloma entrar escoltada para el juicio más importante de mi vida. Llevaba traje naranja de prisión provisional y una expresión de odio que ya no me daba miedo. La conocía perfectamente, la sala estaba llena. Todos mis vecinos habían venido a apoyarme, Mercedes, don Carlos, Antonio, Rosa, y hasta gente del pueblo que había seguido el caso en los periódicos locales. El caso de la Comunidad de Madrid contra Paloma Vega por denuncia falsa, destrucción de documentos y fraude procesal, anunció el juez. Mi abogado, doctor Roberto Méndez, asignado por el Estado pero excelente, presentó las pruebas una por una. Las grabaciones de seguridad mostrando a Paloma entrando y saliendo de mi casa con la bolsa. Los testimonios de 5 vecinos confirmando mi coartada. El análisis forense de los moretones falsos. Su señoría, dijo mi abogado, la acusada orquestó una operación criminal compleja para desacreditar a la víctima y apropiarse ilegalmente de su propiedad. El fiscal presentó las conversaciones de WhatsApp donde Paloma planeaba deshacerse de mí. La sala murmuró indignada cuando leyó algunos mensajes. Mi suegra tiene dinero pero es muy terca para morir. Necesito acelerar el proceso, leyó el fiscal. Una denuncia por violencia la dejaría sin credibilidad ante cualquier juez. Punto. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté sintiendo los 64 años pero con la dignidad intacta. Señora Carmen, cuéntenos cómo se sintió cuando descubrió que sus documentos habían sido quemados. Su señoría, sentí que habían borrado mi existencia. Sin papeles en España, no eres nadie. No puedes demostrar quién eres, qué tienes. ¿Dónde has vivido? ¿Y cuándo la arrestaron al día siguiente? Sentí que el mundo se había vuelto loco. Que después de 64 años de vida honesta, de repente era una criminal. El abogado de Paloma trató la estrategia predecible, mi clienta. Es una mujer joven, asustada por una suegra que la rechazaba desde el principio. Pero el fiscal lo interrumpió presentando más evidencia, facturas de tarjetas de crédito de Paloma por 45.000 euros de deuda, tasaciones de mi casa que había solicitado secretamente, y un historial de empleos que mostraba que había sido despedida de 3 trabajos por robo. Su señoría, la acusada no es una víctima asustada. Es una criminal habitual que usa las denuncias falsas para resolver sus problemas económicos. Cuando Paloma testificó en su propia defensa, fue devastador verla. Yo solo quería protegerme de una suegra agresiva, señora Vega, interrumpió. El juez, ¿cómo explica las grabaciones de seguridad que la muestran en casa de la víctima durante el incendio? Yo estaba limpiando. ¿Limpiando con una bolsa que salió llena de algo? Silencio. ¿Cómo explica los mensajes de WhatsApp donde planea deshacerse de su suegra? Estaba frustrada, pero no era literal, y el análisis forense. ¿Qué muestra que sus moretones fueron autoinfligidos? Eso es imposible, el juez había oído suficiente. La acusada claramente está mintiendo ante este tribunal. Miguel testificó a mi favor, admitiendo que Paloma lo había manipulado y que nunca había visto comportamiento violento de mi parte. Su señoría, mi madre es la persona más pacífica que conozco. Me avergüenzo de haber dudado de ella. Después de 3 días de testimonios, el juez deliberó durante 2 horas. La acusada Paloma Vega es culpable de denuncia falsa, destrucción de documentos y intento de fraude. La sentenció a 4 años de prisión, más multa de 20.000 euros, más
la obligación de cubrir todos los gastos legales de la víctima. Además, tenía orden de alejamiento permanente de mí y prohibición de acercarse a mi propiedad. Saliendo del juzgado, con todos mis vecinos aplaudiendo, sentí que había recuperado no solo mi honor, sino mi fe en la justicia. Carmen, me dijo. Mercedes, has hecho historia en Getafe. Ninguna nuera se va a atrever a meterse con una suegra después de este caso. Esa noche, cenando en casa con Miguel, que había pedido el divorcio inmediatamente, brindamos por la verdad. Mamá, ¿cómo puedes perdonarme por haber dudado de ti? Miguel, las madres perdonamos todo. Para eso somos madres. Pero en el fondo, sabía que había aprendido algo valioso. A los 64 años, todavía tenía fuerzas para defender mi dignidad contra cualquier enemigo. Un año después del juicio, estoy sentada en el jardín de mi casa en Getafe, viendo crecer las flores que planté. Después de recuperar mi libertad. A los 65 años, siento que mi vida real está apenas comenzando. Paloma cumple su condena en la prisión de mujeres de Alcalá Meco. Según Miguel, que la visitó una vez para firmar los papeles de divorcio, sigue insistiendo en que todo fue un malentendido. Algunos criminales nunca aceptan la responsabilidad por sus actos, pero lo hermoso de esta experiencia terrible es cómo transformó mi vida y la de toda mi comunidad. Mercedes y yo nos volvimos inseparables. Ahora desayunamos juntas todos los días, vamos al mercado juntas, y hemos formado un grupo de vigilancia vecinal que ayuda a otros ancianos de Getafe que enfrentan abusos familiares. Carmen, me dice. Mercedes, mientras regamos las plantas, ¿te acuerdas cuando pensabas que tu vida había terminado? Me acuerdo que creí que sin documentos era invisible para el mundo. Y mira ahora. Eres la mujer más famosa de Getafe. Es cierto. Mi caso salió en todos los periódicos regionales como ejemplo de cómo luchar contra el abuso de ancianos. He recibido cartas de mujeres de toda España contándome situaciones similares. Miguel vive conmigo otra vez, pero como adulto independiente que paga su parte de los gastos y me trata con el respeto que merezco. El divorcio con Paloma le costó caro emocionalmente, pero le enseñó a valorar la honestidad. Mamá, ¿alguna vez me perdonarás por haber creído sus mentiras? Miguel, tú también fuiste víctima. Paloma era experta manipulando a la gente. Don Carlos instaló cámaras de seguridad en toda la calle después del caso. Nunca más va a pasar algo así sin que tengamos pruebas, dice orgulloso de su sistema de vigilancia. Antonio, Rosa y los otros comerciantes del mercado me tratan como una heroína local. Doña Carmen, la mujer que no se dejó vencer, me dicen. Cuando voy de compras, pero lo más hermoso es lo que pasó con otros casos similares. La sargento Isabel Moreno me cuenta que desde mi juicio, han recibido 5 denuncias más de ancianos víctimas de familiares codiciosos. Carmen, su caso abrió la puerta para que otras víctimas tuvieran valor de denunciar. He ayudado personalmente a 3 ancianas que vivieron situaciones parecidas, hijos que les robaron pensiones, nietas que las chantajeaban con asilos, nueras que las maltrataban psicológicamente. Lo más importante que aprendí, le digo a cada mujer que viene a pedirme consejo, es que nunca somos demasiado viejas para defendernos. La edad trae sabiduría, no vulnerabilidad. Económicamente estoy mejor que nunca. Los 20.000 euros que Paloma tuvo que pagarme de multa los invertí en mejorar la casa. Y algo increíble, una editorial me ofreció escribir un libro sobre mi experiencia. Mi nuera quemó mi vida, como una mujer de 64 años venció a una estafadora, saldrá publicado el próximo año. Esta mañana recibí una carta de una mujer. De Sevilla, Carmen, mi hijo quiere vender mi casa para pagar sus deudas de juego. Después de leer su historia, encontré valor para decir no. Gracias por enseñarme que las madres también tenemos derechos. A todas las mujeres de mi edad que me escuchan, si sus familias las maltratan, las chantajean o las hacen sentir culpables por tener derecho a su propia vida, recuerden mi historia. No importa cuántos años tengamos, merecemos respeto. ¿Han vivido situaciones de abuso por parte de familiares políticos?
¿Conocen casos de nueras, yernos o hijos que maltraten a sus mayores? Compartan sus historias en los comentarios para que otras mujeres sepan que no están solas. Den like si esta historia las inspiró a defenderse, y suscríbanse para más testimonios reales de mujeres que transformaron la traición en triunfo. La próxima semana conocerán a Isabel, de 62 años, cuya hijastra le robó todos sus ahorros de jubilación. Y también a Esperanza, de 67 años, que descubrió que su propio hermano había estado falsificando su firma para vaciar sus cuentas bancarias. Recuerden, la familia que nos maltrata no merece ser llamada familia. Y nunca, nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad y construir la vida que merecemos vivir.